Señoras y señores, bienvenidos a Libera tu Cerebro. Ándale, ya se me anda cayendo aquí la libretita de los apuntes. Estoy muy contento porque continuamos con esta etapa, nuevo capítulo de Libera tu Cerebro. Me estoy entrevistando a gente increíble que trae muchas experiencias, muchas cosas de valor que nos pueden ayudar a nuestra salud mental, porque recuerda que la mejor estrategia de negocios es cuidar la salud mental de tu gente. Señoras y señores, hoy tengo a Javier Leiva Martínez. Aplauso, bienvenido, hermano. Muchas gracias, es un gustazo aquí. Mi querido Javier es ingeniero industrial y pues bueno, pues ahí se desarrolló en su carrera, ha trabajado en muchos lugares, ahorita nos va a platicar, pero uno que a mí me llamó mucho la atención es que trabajó para Sabritas, Sí. pero ahí hizo un brinco después, perdón, para una fábrica de calcetines y después hace un brinco a Sabritas, esa locura. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo nos platica, qué pasó con eso. Pero lo que ahorita más me gusta de él es que tiene un corporativo, un grupo que se llama Grupo Inspirar, que hacen cosas increíbles, y un proyecto nuevo que se llama Productivers, que quiero que se enteren. Y vamos a platicar con él en este episodio de cosas padrísimas, de la mente, de los alcances de la productividad, de cómo cuidar nuestra salud mental, dónde está el límite de ser productivo y cuidar tu salud mental. De inteligencia artificial les va a preguntar cosas también, entonces quédense porque va a estar buenísimo. Javier, bienvenido. De todo lo que quieran. Vámonos directo al grano. Te quiero hacer una primera pregunta. Sí. ¿Dónde está el límite para ti de ser productivo y cuidar la salud mental? Tú eres un cuate que eres muy productivo, ¿no? Sabes enfocarte, sabes desarrollar proyectos, pero ¿has notado que a veces dices, Dani, sí tengo que parar? O sea, a veces me he pasado. ¿Cómo cuidas tu salud mental tú, Javi? Fíjate, bueno, una buena pregunta. Ahorita decías, ¿no? Soy ingeniero y al principio como ingeniero era procesos, ¿no? Procesos, procesos, procesos. Y en algún momento en la etapa de Sabritas empecé a reconectar con lo que eran habilidades blandas, ¿no? Que en su momento era así, pues como que eso qué, ¿no? Y por ahí hice un test en donde salí con que tenía que mejorar un poquito la parte de inteligencia emocional. Y mi jefe en ese entonces me mandó un curso de inteligencia emocional. Entonces, la realidad es que fue así como un reactivar a partir de eso, porque yo en la prepa, yo tenía una materia que era de desarrollo humano, y era la última clase en cada semestre, y yo la veía como una materia de relleno. Yo decía: "¿Por qué nos dan esa materia? Así como mejor déjenme salir temprano", ¿no? Es una Y tontería. y y y terminando la prepa teníamos que hacer una tesina, ¿no? De así de para el porque nos iban a dar un diplomado de desarrollo humano, así como certificado. Entonces, ya hice mi tesina y eso, y me acuerdo que la tesina la hice de cómo ver las cosas con optimismo. Así era mi tesina en ese entonces, ¿no? Ya así quedó. En Sabritas vuelvo reconecto con la inteligencia emocional y me abrió el panorama otra vez, así como dije: "No, debo de prestarle más atención a todo esto". Total que fui fortaleciendo esas habilidades blandas en el proceso de PepsiCo. Y ya cuando salgo y arranco a inspirar, me empiezo a dedicar mucho al desarrollo humano, ¿no? Al final me certifiqué en coaching, ¿no? Y técnicas que aprendí en PepsiCo, eso. Entonces empecé a armar una propia metodología que se llama Mente Productiva. Entonces ahí es donde empiezo a conectar mucho con el de cómo pensamos, de dónde vienen nuestros procesos emocionales y todo. Entonces me fui clavando gradualmente. Entonces yo te puedo decir que casi, casi en mi etapa profesional, los primeros años fueron muy de procesos y después más en el desarrollo de factor humano, hasta la fecha. Ahorita yo creo que ya, digo, sí le combino con temas de inteligencia artificial, sigo aprendiendo inteligencia artificial, pero la parte de desarrollo humano sigo viendo cómo aprender, y aprender, y aprender, buscando conectar con la parte consciente, ¿no? Entonces, inclusive mi concepto ya de productividad, antes era el concepto de productividad que te enseñan en la escuela es hacer más con menos, ¿sí? Ese es así como el concepto más básico, ¿no? Y ahorita ya mi concepto es, sí que puedas lograr conectar lo que te apasiona y que eso que te apasiona se vuelva un resultado, y eso es a través de conectar tu consciente con tu pasión y tu propósito, ¿no? Entonces, empiezas a entrelazar y que si tú vas incrementando tu conciencia, pues, te vas a ir dando cuenta de qué sí está bien y qué no está mal en tus emociones, en tu persona, en tu cuerpo, ¿no? Porque al final, de repente, cuando te ocurre algo, no es que te ocurra tan instantáneo, ¿no? El cuerpo te va avisando de: "Oye, aguas, presta atención", ¿no? A lo mejor voy a poner un ejemplo sin dar nombres, y a lo mejor un deportista que de repente está renqueando.
¿no? Está rankeando. Entonces, algo tu cuerpo te está diciendo que algo no está bien. Entonces, los fuerzas, hasta que tu cuerpo, pum, truena y se rompe, ¿no? Entonces, en el deporte de alto rendimiento se da mucho eso, porque por no perder un lugar, dices: "No, no puedo bajarle el ritmo, porque si no alguien más va a llegar y me va a quitar mi lugar". Pero a veces sale contraproducente, ¿no? Porque al final tu cuerpo te está diciendo: "Oye, espérate, bájale, descansa", o si es necesario, pues tienen que operarte, pero oportunamente a que sea una parte correctiva, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál ha sido lo que tú puedes observar en la gente que solamente se enfoca en ser productivo, productivo, pero no ve justo todas estas áreas de escuchar tu cuerpo, de conocer más de inteligencia emocional? En tu experiencia, qué le pasa a alguien? O dices, no, nada, o si has visto que le pase algo a alguien por solo enfocarse en lo producir, producir, producir. No, claro que sí pasa, o sea, al final, muchas veces terminas en temas depresivos, ansiosos, de estrés, burnout, Ok. ¿no? O sea, que al final, puede ser que seas productivo, ¿no? Y puede ser, o sea, yo como clasifico la parte de el que le echa ganas, que el que le echa ganas es el que está diciendo que está haciendo algo, pero no está haciendo nada, Ok, pero al final esa persona ni siquiera se va a estresar, ¿no? ok. Porque al final es como ves, ay, lo que salga, ¿no? Mm. Y está el que sí es productivo, que va a buscar todo momento de, ¿cómo hago más? ¿Cómo hago más? ¿Cómo hago más? ¿Cómo hago más? Y de repente en ese cómo hago más, te puedes sobrecargar, ¿no? Al final de que te puedes volver extremadamente productivo, pero a la vez dentro de la productividad cargas más cosas, entonces ya se vuelve como una piedra encima de ti, en donde dices: "Ah, sí, soy bien productivo", pero esa piedra te descuidas y te da un aplastón. ¿No? Entonces, es donde, a lo mejor se puede ligar con ambición en algún momento, a lo mejor dices: "Ah, ya logré esto, pues quiero más", ¿no? Más, más, más. Mi caso personal, en algún momento dentro del grupo Inspirar, yo llegué a tener 50 personas, ¿no? Y yo para mí, empecé a relacionar mi éxito profesional de decir: "Tengo más personas", ¿no? Claro. Decía: "Más personas, más No. éxito". Y de repente, trácatelas, le di un trancazo. Entonces, ya eso me llevó a remover, reconfigurar eso. Y no quiere decir que no quiera tener personas, pero también es como ir dosificando y en algún momento también saber que necesitas más líderes dentro de para que vayas repartiendo el pastel, ¿no? Y dentro de eso, como te digo, ¿no? Eres una persona muy productiva, no tienes suficiente con tus empresas, le ayudas a más empresarios a que hagan sus empresas más padres, más productivas, pero ¿tú cómo cuidas tu salud mental? ¿Has notado? O sea, ¿tendrías algo que dices: "No, bueno, yo, Dani, sí tengo mis periodos de descanso"? ¿Qué haces para cuidar tu salud mental? Eh, sí hago varias cosas. Una es monitorearme. Por ejemplo, Okey. tengo que no voy a decir la marca, Ujú. pero te monitorea el sueño, ¿no? Que duermas tus horas necesarias, que duermas bien, te monitorea si te estresas en el sueño, te monitorea el esfuerzo, la recuperación. Entonces, ya tienes un parámetro cuantitativo de ver, oye, a ver cómo está tu cuerpo, ¿no? En la parte de vehículo. ¿A qué hora te duermes, Javi? ¿A qué hora te despiertas? Por lo regular, busco más tardar 10:30 ya estar dormido. Órale, okey, Y despertar, está pasando algo curioso, pero por lo regular me levanto a las 5 de la mañana. Ese es mi normal. okey. Ahorita me estoy levantando a las 4, Anda. pero en automático, ¿eh? No es de que yo pongo una alarma y, me quiero levantar a las 4. Es antes de repente me llegaba a levantar a las 3 y ya veía y dije: "A las 3". Entonces digo: "No, pues todavía me voy a dormir 2 horas más", Okey. ¿no? Me duermo 2 horas más. Y ahorita me levanto a las 4. Y de repente digo, no sé si me vuelvo a dormir, porque a lo mejor luego me vuelvo a dormir y me da más pesadez levantarme, o ya me pongo a hacer algo y me pongo a meditar, ¿no? Okey. Empiezo a hacer procesos de meditación, por ahí voy conectando con unos esquemas de meditación y, y me salgo a correr. Me pongo a meditar y ya que termino de meditar, me salgo a correr. Ya después me regreso a alistarme y todo, y llevarme a mis hijas a la escuela, pero empiezo con mucha meditación, Okey. o de repente también sucede que me despierto y ya me despierto con ideas y empiezo a aterrizar ideas, Okey. así de que, pum, 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 empiezo Okey. y como que es mi momento de iluminación en las mañanas, pues empiezo a agarrar y escribo y veo cómo voy entrelazando las cosas. Entonces, pero meditación, el dormir bien,
la parte del ejercicio, la parte del monitoreo, y el monitoreo no solo en el día a día, sino también ya en una vez al año hacer un check-up, ver que los niveles estén bien en general. Estoy haciendo ahorita hay una herramienta que es de HeartMath, que son las matemáticas del corazón, y es un dispositivo que ese te lo pones en cualquiera de las orejas y te empieza a monitorear, tu pulso, tu variación frecuencia cardíaca, tus hertz que emite el corazón, y te mide lo más potente que te mide eso, es la coherencia. Y la coherencia es que estés en sintonía entre emoción, corazón, cerebro, que estés en una sintonía, y te lo mide. ¿Y tú entiendes cómo hace esa medición? Sí, ¿Sí? A sí. ver, cuéntanos. Esa medición, tío, tienen su algoritmo, Ajá, pero el algoritmo va entrelazado entre frecuencia cardíaca, entre pulsos, entre electricidad. Yo creo que el factor importante es la electricidad, okey. ¿no? Entonces, ¿cómo vas regulando tú la coherencia cardíaca? A través de la respiración. Entonces, empieza a ser el deber ser de la respiración, deberían ser 5 segundos de inhalar y 5 de exhalar. 5 de inhalar y 5 de exhalar. Y empieza a hacer respiración así, con esa sincronía, y entonces tu frecuencia cardíaca empieza a regularse. Normalmente la frecuencia cardíaca está como en los electrocardiogramas, ¿no? Que andan así. Empiezas a respirar y se empieza a armonizar. Y armonizando, tu coherencia empieza a elevarse. Entonces, te da más claridad, porque ahí empiezas a hacer que el canal corazón, cerebro, empieza a circular de una mejor manera. Okey. De lo que he aprendido es que el corazón tiene neuronas, ¿no? Tiene Claro. 40,000 neuronas, algo que yo no lo sabía. Hasta el Y estómago tenemos. hasta también, sí, también, pero al final el corazón, es lo que he descubierto principalmente este año, es lo más potente. O sea, lo más potente es el corazón. Digo, cada órgano tiene su función y Ujú. todo, pero si tú armonizas tu corazón, de ahí s sales a todo, ¿no? Y Esto que dices sonaría como, este es el deber ser, respirar, dijiste 5 segundos y exhalar en 6. 5, 5 y 5, 5 y 5 y 5, 5, exhal 5, sí, 5 y 6. sí. Yo los invito a que en la casa lo intenten y nos pongan aquí en los comentarios cómo les va, porque esto que está diciendo Javier no está tan fácil ¿No? y dices: "Ah, pues sí, inténtalo". Sí. Ahora que Te estoy en sientes los hasta raro. sí, Cuando por lo empiezas supuesto, te mareas, te sí, de empiezas hecho, yo a yo yo he puesto a personas cuando les enseño y de repente llega un momento que es como: "Oye, ¿todavía tengo que seguirlo haciendo?", ¿no? Y espérate, no, te quiero demostrar cómo se va viendo la medición. por supuesto. Pero empiezas a hacer que tu coherencia sincronices, al final ahora sí que la redundancia de la coherencia, ¿no? El ser coherente, pues, es que lo que hagas, lo prediques con el ejemplo, o sea, lo que digas, ¿no? Que prediques, para mí eso es parte de la coherencia, pero dices: "Okey, ¿cómo hago que mi cerebro, mi emoción y mi corazón estén en armonía?". Que lo que pienso, lo que digo y lo que hago sean una sola cosa. Exacto, ¿No? sí. Punto final. Me encanta, Javi. Creo que das en un muy buen, panorama para registrar la importancia de esto. Fíjate que te comparto, estuve en un curso y dentro de este curso duró 3 días, estuvo muy padre, pero siempre iniciábamos el día con una respiración, Sí, sí, ¿no? sí. Saludos a mi queridísimo Juan Pablo, el señor de los hielos, que nos enseñaba Ah, a respirar y mucha gente se quejaba. sí, sí, sí. Porque era mucho tiempo que le dedicábamos a este tema de, pero oye, ¿para qué? No, espérate, fundamental calentar antes de empezar a usar tu cerebro, Sí, sí, sí. porque si tú no calientas te puedes lastimar. Y es Sí, igual como un corredor, sí, como sí, un sí. deportista que no entrena, tú vas al gym, si no calientas, tienes muchas posibilidades de lastimarte. Entonces, pues mira, qué padre que hagas eso y tomen nota. A mí se me olvidan esas cosas luego, pero es importantísimo. Y te digo, eso en particular lo estoy aprendiendo este año, y luego una cosa te conecta con otra, porque empecé primero con lo del GERMAT, y ya después fue cuando empecé con el monitoreo, ¿no? Te monitorea hasta el estrés también. O sea, te va monitoreando tanto el estrés dormido como el estrés en el día a día, y de repente te lanzas tu alerta así de: "Oye, es que ya te estás estresando", ¿no? Y volviendo a la parte de escucha tu cuerpo, pues, cuando uno está estresado, lo sientes en el cuerpo, ¿no? Al final se va a ir a distintas partes del cuerpo. A mí se me acumula en el cuello, en la espalda, o sea, que empiezas a sentir aquí esta parte pesada, eso, pues, es que es un estrés, ¿no? Y yo antes, yo decía: "No, yo no me estreso", ¿no?
pero al final es no, sí te estresas, pero no estás identificando que estás estresado. Entonces, ¿cómo entender esa parte de que, oye, este cuerpo te está diciendo, a ver, espérate, bájale 2 rayitas, Okey. ¿no? Y que eso te vaya dando esa parte de, pues, poder seguir siendo productivo, porque al final pues, no tienes salud, pues, ¿cuál productividad vas a generar? Claro. Sí, ¿no? ¿Qué haces siempre? Ya tenía una pregunta al final de este episodio, para ver Sí. que veamos eso, ¿no? Y ahora, entonces podríamos resumir, entonces, la manera en la que Javier cuida su salud mental es monitoreando su sueño, escuchando su cuerpo y aplicando este tema del Heart Math que lo estás Y y conectar con la gratitud, okey. conectar con la gratitud, porque también eso lo digo, empecé a leer algunos libros y eso. Entonces, cómo ser agradecido en todo momento, ¿no? Desde que podemos respirar, Ujú. ver, sentir, entonces conectar constantemente con gratitud, que al momento de hacer también la respiración, es respirar, centrarte en el corazón y empezar a centrarte en esas emociones positivas, ¿no? Como es, pues, gratitud, ¿no? Entonces, Okey, yo creo que de las frecuencias más fuertes es la gratitud, el amor. okey. Entonces, cómo conectar con eso y reconectar, porque a veces se nos olvida, o sea, al final en el camino pues, estamos en un mundo inconsciente constantemente, ¿no? Entonces, ¿cómo concientizar las cosas? Por eso mi concepto ahorita ya es productividad consciente. Me encanta. Oye, y bueno, empezamos por el principio, ¿no? Hablando de que dices: "No, también he leído unos libros y empecé a aprender cosas y todo". Tú naces y dicen por ahí que naciste con un libro bajo el brazo, ¿no? Lo he visto en varios videos Sí, que dice, tu historia y demás, y siempre dicen, ¿no? Javier Leiva nació con un libro bajo el brazo. sí. ¿Cuál fue ese libro? ¿O por qué se dice eso, que naciste con un libro bajo el brazo? Eso porque siempre me ha gustado el estudio, Okey. siempre me ha gustado estudiar. Fíjate, un dato curioso, para los exámenes de la escuela de todo, o sea, primaria, secundaria, prepa, universidad, Ujú. nunca estudié para ningún examen. Sí, Okey, nunca estudié. okey, ¿Qué tenía que hacer? Poner atención, okey. poner atención a las clases. Con poner atención a las clases Ya, era más que suficiente. okey, Y en todos los exámenes me fue bien, o sea, nunca reprobé un solo examen, okey. ¿no? Y entonces, tengo facilidad de retener, de captar, Mm. y si veo algo que me interesa, pues, empiezo a Ay, sí, ya buscas, te profundizar, metes. profundizo. Okey, Entonces, esa parte de siempre me ha gustado estar en búsqueda del conocimiento, ¿no? okey. Por ahí dicen: "Soy un eterno aprendiz". Okey, buenísimo. Oye, bueno, y hablando de esto, a ver, tienes muchos talentos, ¿no? Porque naces con un libro bajo el brazo, como claro, ¿no? No literal, con un libro bajo el brazo, pero te gusta mucho leer, Sí, estudiar sí, desde sí. muy chiquito, pero también tienes la habilidad, de pronto por ahí de 1999, creo que andabas, siendo campeón nacional de Fútbol, fútbol. sí. ¿Cómo combinabas este tema? Porque por lo regular a veces que hay chavos que, pues, a mí me gusta leer, papá, y están encerrados en su Sí, sí, y sí. salte a jugar fútbol, no, no quiero y tal. Sí, O al revés, yo ya me voy al fut y tal, y no, tienes que sí. estudiar y leer, no, no, qué flojera. Y tú, caray, pues, ¿y cómo? Combinar las ¿De 2. parte de quién combinaste las 2 o cómo manejabas eso? Fútbol, pues, siempre fue mi pasión jugar fútbol, ¿no? Desde Okey, chiquito, pues, mi papá también bien apasionado al fútbol y siempre nos pegamos a él y lo acompañamos a sus partidos de fútbol y ya después empezamos a aprender y todo. Y, pues, en aquel entonces era jugar en la calle, ¿no? Ponías 2 piedritas y armabas tus canchitas ahí en plena calle. ¿No? Ya ahorita yo creo que ya por las inseguridades ya no se hace tanto, pero antes agarrabas eso y ya te ponías a patear el balón. Y lo que te decía, a mí como la escuela, la realidad es que se me facilitó mucho, o sea, yo no tenía que estudiar, entonces, pues, yo podía estar jugando fútbol en la calle y en lugar de estar estudiando, y de todas como me iba bien, pues, no me iban a restringir jugar fútbol. Si hubiera sido de: no te está yendo bien el examen, pues, no sales a jugar fútbol, ¿no? okey. Entonces, luego empieza el condicionamiento, que a veces es como, a ver, no, tienes que sacar buenas calificaciones, y en el fútbol se da mucho de que de repente es, no, a ver, no vas a vivir del fútbol, ponte a estudiar, ¿no? Entonces logré combinar eso y algo curioso en ese campeonato o en esa selección, era la selección de ahí de la prepa,
yo originalmente jugaba de delantero, no era así, toda mi vida había jugado de delantero. Cuando entré ahí a esa selección, me di cuenta que había muy buenos delanteros, ¿no? Entonces dije, si yo aspiro a jugar contra esos delanteros, no la voy a librar, era realista. Ujú. Dije, son muy buenos, no la voy a librar. Entonces empecé a identificar dentro del equipo cuál era la posición más débil. Entonces ya me di cuenta que la posición más débil era lateral derecho. Entonces dije, pues me voy a hacer lateral derecho. Y me hice lateral derecho y fui titular indiscutible como lateral derecho. Entonces ahí aproveché la oportunidad y detecté, dije, pues por ahí vamos, ¿no? Estrategia. Ujú. Okey, a ver, yo sí creo que eres una persona con mucha estrategia. Lo que he visto de ti, lo que te he podido conocer, las veces que hemos platicado en tu oficina y todas esas veces, veo que eres alguien de mucha estrategia, que le pone atención a qué va primero, le ves algo, productividad, y dices: "Bueno, esto me enfoco, esto lo dejo para Sí, después", sí. ¿no? Y ahí te veo, ¿no? Como que sabes priorizar. Cuéntanos qué onda con esto de pues bueno, okey, estás en este periodo, el fútbol, todo, terminas tus estudios, entras a una fábrica de calcetines a trabajar ya formalmente, porque hiciste tus prácticas, luego te preparas, luego ya regresas formalmente a trabajar. Una fábrica de calcetines, Sí, que supongo que ha de ser las de Jordi, sí, 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 ahí mero. saludos al buen Rulas Sí, Rocha, mi Rulas, te por mando eso un nos abrazo. conocemos. Por eso nos conocemos por tu primo. Este, y que bueno, a ver, un paréntesis, yo ahí tengo una laguna. Porque yo en ese entonces que Raúl me habló de ti, tenía un programa de radio, y ese ibas a grabar, y un día, yo no me acuerdo si tú chocaste o yo choqué, y ya no pudimos Sí, tú grabar. chocaste. Yo choqué, ¿verdad? Sí, Y luego de ahí ya sí te se cansé otra perdió. Sí, vez, sí, sí. y ya nunca Pasó unos 2 3 años. y ya nunca, y luego ya el programa salió del aire y demás. Sí, yo tenía eso en la cabeza, esa duda, pero Sí, yo, sí. a diferencia tuya, yo no soy muy bueno para retener, yo tengo que estudiar mucho, machetear, traer notas, porque mi cabeza, mi tipología no me permite de pronto retener muchas cosas. Pero volviendo al riel de lo que estábamos diciendo, ahí con esta fábrica, tú regresas formalmente a trabajar ya ahí, y de pronto das un brinco de una fábrica de calcetines a Sabritas. También estrategia, ¿no? Al final, ahí me dieron la oportunidad de hacer prácticas. Yo originalmente hice mis prácticas. Cuando termino la universidad, Carlos, el hermano de Raúl, me dice: "¿Por qué no, te doy chamba, no? En lo que buscas algo, pues, vente acá, ya conoces", ¿no? Y órale, y empecé, pues, empecé a aprender más cosas y todo. Y después de 2 años llegó un momento que dije: "Ya aprendí todo lo que tenía que aprender", ¿Qué de hacías? todo, o sea, desde administrativo. No, pero me refiero a, ¿qué hacías para aprender de todo? O sea, qué hace tu queremos entrar a tu cabeza. ¿Qué hacía para aprender de todo? Pues, tener la apertura de querer aprender, ¿no? O sea, al Okey. final de decir, pues, yo sé que si quiero ser un buen profesional, y tengo que entender todas las partes de un negocio, ¿no? Y como mi carrera es ingeniería industrial, entonces yo era, pues, yo tengo que saber de todo, ¿no? Desde las compras, las ventas, la administración, hasta choferear, o sea, yo creo lo único que sí no le entré, y fue a la mecánica, ¿no? A yo meterle mano a las máquinas, eso sí no le entré, Okey. pero de ahí fuera le aprendí todo lo demás. Y entonces ya llegó un momento que dije: ya cumplí lo que tenía que cumplir", y por ahí salió la oportunidad de que estaban buscando a alguien en Sabritas, y fue de, pues, levanté la mano de: "Oye, me interesa", ¿no? Y para mí trabajar en los 2 lados, para mí era aspiracional trabajar en los 2 lados, tanto en la fábrica de calcetines como en Sabritas, porque en la fábrica, yo veía que les iba bien y todo, y decía: "Pues yo quiero trabajar ahí, porque les va bien, quiero entender", ¿no? Ujú. Ya después en Sabritas, pues era un monstruo y yo dije: "Quiero entrar a Sabritas", se dio la oportunidad y entré, y, de hecho, en Sabritas cuando yo entré ganando menos que en la fábrica, pero yo sabía que buscaba un negocio que me diera todavía más amplitud de conocimientos, ¿no? Y sí, la verdad es que fue un mundo distinto. Al final, la empresa familiar, la dinámica de una empresa familiar a la empresa que Al está a nivel corporativo, mundial, claro, claro. pues siempre va a ser distinto. Entonces, pero me sirvió, ¿no? Tanto los calcetines como Sabritas, porque ya en base a eso, pues, ya ahora pude hacer mi propio negocio, o sea, ya combinando toda esa parte. Entonces, siempre lo que me ha gustado es identificar qué es lo que me hace falta para complementar y seguir avanzando, ¿no? Entonces, necesito hacer esto, órale.
pues me pongo, me pego. Así como en el fútbol de, esta es la oportunidad, pues aprovecho y me meto por ahí. Órale. Pues siempre has sido como alguien que sí ha tenido en mente la estrategia. Siempre, ¿Qué estrategia voy a tener? siempre, siempre, Ok. siempre. Y bueno, después de ahí sales tú de aprender un montón de cosas y sales de PepsiCo Sí, a enfrentarte al maravilloso mundo de emprender. Pero en ese inter, tú te casas sí, y luego te vuelves papá también. y qué óvole, ¿no? En ese Todavía no había sentido. tenido hijos cuando, bueno, mis hijas, cuando empecé a emprender. Ya Fue después y nació primero Inspirar. ajá, Órale, eso no lo sí. sabía. Ok. Sí, primero nació Inspirar y después llegó Michelle, después llegó Valeria, que eso, siendo muy honestos, me ayudó mucho en el emprendimiento, o sea, porque a veces Ujú. ya cuando tienes la responsabilidad de escuelas y todo eso, me ha tocado ver personas que intentan emprender y luego traen la carga de cosas y desertan porque dicen: "No, yo tengo que conseguir algo seguro porque ya tengo que pagar". Claro. Y cuando yo empecé, la realidad es que, pues, yo me podía amarrar el cinturón, ¿no? Y mi esposa. Entonces, yo hace poquito lo platicaba, al final yo en esa época que era como restricción de gastos en lo que me acomodo, mi comida eran los famosos vikingos ahí del Oxxo, ¿no? Y ese era mi desayuno, comida, y decían, o sea, un vikingo y era las 3 comidas, ¿no? Oye, eso a mí me interesa mucho, me parece una locura, porque veo que la alimentación es parte fundamental en mis pacientes. Cuando atiendo a personas, primero es cómo, qué estás comiendo, Ujú. haces ejercicio, no haces ejercicio. Dentro de las empresas a donde voy a dar, pues, un diagnóstico de cómo está todo la cultura, les reviso qué comen, Sí, les reviso qué comen, porque yo sí he podido notar que lo que tú te metes de comida repercute cañón en tu capacidad de pensar, de tal, pero tú eres un extraterrestre, entonces, cabrón. O sea, te digo una cosa, yo creo que sí puede, o sea, la comida sí es importante, pero lo más importante es el ejercicio, para mí, para ti, en tu para caso, mí, tú ajá. tú notaste eso, ¿no? O sea, Sí, yo o sea, al podía comerme final un jocho ahí del sí, o sea, yo, por ejemplo, yo dejo de hacer ejercicio y mi mente, se me disminuye mi capacidad de crear, de hacer, de okey, resolver, ¿no? okey, Pero si yo me activo con ejercicio, estoy del otro lado. Y en ese entonces mm, empecé a correr, ¿no? Entonces yo empecé a correr y empecé que 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, hasta correr medio maratón. Entonces yo empezaba a correr, corría prácticamente todos los días, de lunes a domingo. okey, Y para mí el correr se volvió mi mindfulness, porque de repente tenía alguna situación y me ponía a correr y pum, llegaba y ya tengo la respuesta, ya sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde por eso te digo que para mí era más importante el ejercicio, porque me claro, podía comer mi vikingo, pero me echaba mis 5 kilómetros de correr. de correr. Oye, Javi, fíjate que esto es bien interesante porque dentro de las tipologías humanas, lo que ya viviste una probadita de qué es eso, yo he podido notar, empezamos a hacer un estudio de qué le va bien a la gente que come, y luego junto con una doctora y otro amigo que también es de esta disciplina, un abrazo, saludos a mi Cuautli Arau, el el tema de cómo cada tipología tiene una manera de alimentarse y qué le va bien y qué le va mal. Yo me atrevo a decir que tu tipología, ya te lo he dicho, yo creo que tú eres páncreas, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando vimos qué debería comer bien una persona con mucha actividad en el páncreas, son los más afortunados, ¿no? Pueden comer galletas, papitas y tal, cosas saladas, y pareciera que no les ¿sabes? No les hace nada, ¿no? Que son los que tienen mayor resistencia a comer mal, entre comillas, y no les va tan mal, ¿no? Que ahí entra, digo, volviendo ahora sí a los procesos de la mente y todo, yo creo que cómo te programas también, ¿no? O sea, Eso es fundamental, pero también hay algo bien interesante. Cuando tú tienes mucha actividad en el páncreas, haz de cuenta que por naturaleza es como el cadenero, ya. ¿no? Procesa despacito, a ver quién va a entrar, por Sí, sí, sí. qué, saca lo mejor, Sí, sí. se toma su tiempo, calladito, escoge, dice, así es el páncreas, ¿no? Entonces, claro, si esto con tu mentalidad, ¿no? Que traes cómo me programé y todo, y aparte tu biología que te echa la mano Sí, y sí, te sí. revisa y dice: "What?".
Nos echó hoy el Javi un Hodge, un vikingo. Bien. Saquémosle lo mejor. Sí, sí, sí. Pero si luego eso lo combinas con ejercicio, fíjate, wow, me acabas de volar la cabeza de entender algo que no lo había visto con tanta claridad. El ejercicio es la base. O sea, yo soy un Javi con ejercicio y soy un Javi sin ejercicio, Ok. ¿no? Y te puedo decir que la realidad es que en estos últimos años sí me ha costado más trabajo ese ritmo de ejercicio, ¿no? De ese que logré de correr todos los días, después de pandemia me ha costado bastante, entre situaciones de que ahí sí ya empezaron a nacer mis hijas, me cambió mi dinámica, ¿no? Que si llevarlas a la escuela, esto y lo otro. Entonces, ahorita me ha costado así como encontrar si lo hago de repente a las 5 de la mañana, ¿no? Ujú. Pues ya estoy despierto, pero luego, de repente me gana el quiero seguir aprendiendo, quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces, me pico en algo y empiezo a darle, y de repente ya digo: "Chin, pues ya tengo que llevar a mis hijas a la escuela". Pero sí, o sea, al final el ejercicio para mí es el punto medular de Perfecto. Entendido y anotado, señor Javier. Y pruébenlo ustedes, ¿no? Qué tan importante es el ejercicio para ustedes. Coméntenos, de hecho, este es un buen momento para poner, oye, no, a ver, yo no hago ejercicio y me va mejor, pero mi alimentación buena, o quién está de acuerdo con Javier, que el ejercicio es fundamental. Bueno, entonces, a ver, pues nace inspirar, estás emprendiendo, te amarras el cinturón, y órale, ¿no? A darle, a aprender, a emprender. Luego, ¿cómo cambia la vida? Bueno, ya nos dijiste ahorita una cosa importante de la escuela y todo, pero ¿cómo te cambia la vida cuando de decir, órale, estoy con inspirar, estoy motivado y todo, de pronto vas a ser papá, mi rey? sí fue un buen cambio, y digo, hay una historia detrás de eso. O sea, al final, originalmente, cuando nos casamos, nuestro plan era tener a nuestros hijos, después de 5 años de casados, ese era el plan original. A los 5 años sí se embarazó Carla, y a las 10 11 semanas se pierde un primer bebé. Se pierde, y al día siguiente me dicen que me voy de gerente a Mérida en Sabritas, ¿no? Así bien circunstancial. Pasan otros 6 meses, se vuelve a embarazar, se vuelve a perder, también igual como 10 11 semanas, Okey. y de ahí pasaron 5 años hasta que llegó Michelle. Y Michelle llegó 10 años exactamente cuando cumplimos casados por el civil. Cuando cumplimos 10 años de casados por el civil, llegó Michelle ese día. El mismo día que cumplimos aniversario, nació Michelle, 10 años después, Órale. ¿no? O Entonces sea que no fue fácil ser papás, o sea, no, fue no fue costoso. fácil, o sea, al final sí costó, al principio era, pues sí, se embarazó y todo, pero no se lograban, y de repente era, pues, ¿qué? Y estudios y todo, y era, pues no, no hay nada al ¿Y final. cómo se cuidaban emocionalmente? Ahí, ¿tú cómo estabas? ¿Cómo estaba tu esposa? ¿Cómo se No, apoyaban? pues son de los golpes más duros que hay, o sea, cuando yo creo que, digo, los que ya lo han pasado, que de repente la emoción de empiezas los primeros ecos y que empiezas a ver el movimiento, y de repente llegas al eco y no, pues no hay movimiento, y que no sé qué, y no, pues, ¿sabes qué? No, ya no se logró. Así como que chin. Yo creo que sí, de las peores cosas que hay, ¿no? Javi, ¿tú fuiste a terapia o algo? No, No, nunca. no, No, hasta nunca. la fecha A no, la fecha no vas a terapia. no. Okey, Mi esposa sí, sí, okey. ella sí. Creo que es más pesado todavía para ellas, porque al final es todavía sacar el Claro. producto y todo. Y entonces, eso sí es de lo más complicado. Ya cuando nació Michelle, pues imagínate, después te doy el antecedente porque pasa eso cuando llega Michelle, o sea, yo me desconecté de todo. O sea, fue un mes que no me paré para nada en la oficina, o sea, me desconecté y centré en ese proceso. Fue alguien muy esperado, ¿no? Muy esperada. Entonces fue así y entonces Mm. mi chip de emprendedor se multiplicó así dije: "Ya no solo Carla y yo y que me como un vikingo, ahora ya tengo que ver cómo". Entonces, pues siempre ha sido tanto ella, y ya después llegó Valeria, pues son mis motores. Al final es Ujú. todo lo que yo estoy buscando y provocando, pues es parte para un legado. Claro, pensando, ¿no? Los hijos, las hijas, todo. Sí. Qué padre. Bueno, eh, okey, ya estás trabajando, empiezas a tener éxito, estás motivado, estás diciendo: "Oye, yo sé cómo manejar esto". Y dices: "Voy a crear estos procesos, tal". Y hay uno en específico que me llama, mucho la atención, que es mente productiva. Ujú. ¿Cómo generas una mente productiva
y cómo cuidas la salud mental al mismo tiempo de aquella persona que quizá no tenga tu biología, tu capacidad de retención, tu capacidad de enfoque. ¿Te has topado con eso? O sea, sí lo puedes notar que, a ver, pues yo traigo unas habilidades, ¿no? Este, que quizá lo puedo decir, ¿no? En otras fallo, ¿no? Mis habilidades quizá Sí, sí, de sí. conexión blanca y eso. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo le haces entonces para generar esta mente productiva y cuidar que no se te truene, ¿no? La persona. Eso es lo que he estado trabajando en principalmente estos últimos 2 años, porque antes era, muy intenso, ¿no? Muy, muy, muy intenso en el provocar, provocar emprendedores, Ujú. y 2 provocar que fueran altamente productivos. Entonces, también llegó un momento que me cayó el 20 es, cada persona es muy distinta, ¿no? Y a lo mejor va a ser productiva a su manera, ¿no? Y entonces, ahí por eso ya reconfiguré el concepto a productividad consciente, porque al final es, a lo mejor alguien, hace una productividad consciente y en 5 minutos resolvió lo de toda una semana, pues esa persona ya es altamente productiva, Sí. ¿no? O generó algo extremadamente creativo. Entonces, yo ahorita estoy en una etapa más de que controlar, de fluir, Okey. ¿no? Fluir y entender que cada quien tiene su característica, su forma. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, ya no forzo el emprendimiento. Si veo que hay Ujú. características, le damos, si no, que fluya. Si leyeras tu manual de tu proceso, ¿no? Desde tu tipología, tu palabra clave, así para seguir a trascender, es fluir. O sea, tú te esa es la clave, ¿no? Ahorita estoy en eso. O sea, Ahorita mi etapa de transición es fluir y estoy en esa, tanto el año pasado como yo te puedo decir que de octubre del año pasado para acá, estoy en esa transición, porque, por ejemplo, descubrí que vivía permanentemente enojado, ¿no? okey, Tipo Hulk, okey, sí, prácticamente, lo o que te sea, iba a que decir, como Hulk. como Hulk, sí, o sea, al Ajá. final es, pues, no exploto, no transmito, pero sigo vivo con un enojo constante que no lo había notado hasta que empecé a entender y leer una serie de cosas, me di cuenta que estaba permanentemente enojado. Todo esto que tú has descubierto y todo, lo pudiste haber visto en un proceso terapéutico, pero ¿por qué Pues, nunca ha sido terapia? buena pregunta. Fíjate que hace 8 años me tocó ir a un diplomado en España de habilidades directivas. Ujú, Y ese diplomado lo formuló una escuela de psicología, ¿no? Y entonces tienen ese diplomado y tienen otros que tienen que ver con psicología. mm, Entonces, en el grupo iban muchos psicólogos dentro de mi grupo, ¿no? Psicólogos y eran psicólogos ya como segunda profesión. Habían estudiado algo y después cambiaron y se volvieron psicólogos, ¿no? Y de repente empezamos, ahí vimos algunos temas de coaching también y eso, y fue en España y allá es muy cotidiano que hagan un protocolo de ir a terapia, ¿no? Entonces es como, pues es algo muy normalizado, ¿no? Que estés ujú, en terapia. La verdad es que yo no lo he hecho, a lo mejor directamente con psicólogos, ujú, pero a lo mejor lo he hecho a través de otras personas y de otras profesiones, ujú. y ahí es donde he ido conectando. A Y lo y mejor es el mismo resultado con distintos caminos. okey, ¿y por qué tú dirías ahorita: "¿Y por qué nunca he ido a terapia?". Pues, yo creo que es un tema de conectar, o sea, de decir, eso es lo que necesito, ¿no? Okey. No ha llegado el momento, no lo has sentido Ajá, no necesario. no lo he sentido como, es que necesito hacer eso, ¿no? Y a lo mejor me pude haber ahorrado unas cuantas cosas, ¿no? Ujú, claro. Entonces, Sí, es como sí, yo creo que sí, ¿no? Es como todo, ¿no? El contador que te dice: "Oye, pues aquí yo te soluciono", y tú exacto, le quieres sí, sí, aprender y mover, y sí lo sacas adelante, pero de pronto llega el contador y te dice: "Era por aquí, por allá", y tú dices: "Chin, lo que me hubiera sí, ahorrado". sí, la realidad es que, fíjate, la verdad es que nunca lo había pensado el por qué no, Okey, ¿no? Pero en realidad no he sentido esa parte de decir: necesito ir a eso", ¿no? okey. Pues, si me permites, yo te podría decir que en algún momento de mi vida, yo también, ¿no? Nunca pensé en ir al psicólogo, Sí, sí, sí. nunca, 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 nunca. Y yo sí llegué al psicólogo ya muy mal, ¿no? Sí, sí, sí. Ya fue una cuestión que Ya más como correctiva. y al final del día renuente, ¿no? Me tuvieron que llevar con engaños, ¿no? Yo lo que había escuchado de la psicología era otra cosa Sí, completamente sí, sí. diferente. Y cuando llegas y descubres que, bueno,
hay diferentes tipos de terapia y demás, pero descubres que pues es ir a aprender cosas, ¿no? Y es ir a Exacto. reflejarte con Sí. alguien que tiene estudios, preparación y que te puede ayudar a guiarte. Es algo bastante padre. Sí, sí, sí. Ahora hay otra cosa muy importante. Para mí, la psicología es una ciencia errada, es una disciplina que tiene un nombre que no debería de ser ese. Porque el estudio de la psique, pues es perdón por la palabra, pero es una chaqueta mental, eso no se puede. ¿Cómo le hago para saber qué estás pensando y estudiar tu mente? No hay manera, yo no puedo estudiar eso. Lo que puedo estudiar es tu comportamiento, ¿no? Lo que puedo estudiar es aquello que tú me quieras compartir, de cómo te sientes. Porque te voy a hacer una pregunta, Sí. ahora sí acercándonos a esta parte de casi el final. ¿Dónde vives, Javi? ¿Dónde ¿Dónde vivo vives? físicamente? No, ¿dónde vives? ¿En dónde vivo? Ajá, ¿dónde vives? ¿Qué contestarías? ¿Dónde? Pues vivo en un planeta que es una escuela. Que vivo en un planeta que es una escuela, ¿no? Y estás hablando de tu ubicación, vivo en un planeta que es una escuela. ¿Y si yo te dijera que eso no es cierto? ¿Qué me dirías? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Sí, 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 puede ser. O sea, al final, tío, antes de entrar a cámaras, te platicaba ahí de una meditación que por ahí me hicieron el día de hoy. Entonces, va a depender de la perspectiva que tenga cada quien, ¿no? En el sentido de, te da el ejemplo de los problemas, ¿no? A lo mejor para alguien un problema puede ser así de chiquito y Claro, para alguien el mismo problema puede ser así de grandote y es el mismo problema, claro. ¿no? Que, tío, ahí pues entra en temas de psicología la parte de metamodelos, ¿no? Cada quien en función de lo que le ha tocado vivir, experimentar y eso va a tener su propia realidad. Sí, pero ¿por qué? Porque, ¿sabes dónde vives? Yo te voy a decir dónde vives. Espérame tantito, para que vean. Miren, si se alcanza a verlo, o sea, qué cámara, Sí, sí, sí. ya me dirás, Pedro, pero aquí, en este aparatito que se llama cerebro, es donde realmente vives. Miren, aquí la magia de nuestro queridísimo BM Studio me trajo un cerebro más grandote, voy a poner el ejemplo a Javi, que aquí vives. Todo lo que tú procesas, todo lo que tú crees que aquí, no, pues vivo en esta ubicación y todo es una percepción de esto. Sí, sí, sí. Todo es filtrado por este aparato. Tu calidad de pensamientos es idéntica a la calidad de tu vida. Sí, sí, Y sí. esa es la razón por la que hay mucha gente que vive en un departamento súper padre, con vista al mar y tal, y no es feliz. Sí, sí, sí. Que tiene coches, que tiene un estilo de vida, ropa cara, tal, y no es feliz, porque vive aquí. Sí, Y si aquí no está bien, olvídalo. Tú no habitas un planeta, Javi. No sí, habitas un planeta, tú habitas esto. sí, sí, sí. Y esto tiene perspectivas y todo. Y claro, ya sé, mucha gente me podría debatir y decir, ay, claro, Dani, tú hablas desde tu privilegio y eso es una estupidez. A ver, el que vive en Biafra, dile que vive aquí en su mente. Sí, lo entiendo. Sí, Entiendo que también no soy ningún ingenuo. Influye mucho, ¿no? sí, sí, Que sí. tengas un espacio bonito, un entorno y todo. Pero al final del día, seas un niño en Biafra o seas un empresario exitoso que vive en un departamento de lujo, en una casa muy bonita, de verdad, créanme, tú no vives ahí, vives aquí. No Sí, importan tus condiciones. Si esto está bonito, se hace todo mejor. Ahora, claro, que si lo puedes combinar con un entorno bonito, pues qué bueno, bueno, ¿no? sí. Pero esto es así. Y este cerebrito con el que primero que te estaba poniendo un ejemplo, te lo regalo. Muchas Para que gracias. te acuerdes, Está ¿no? Y lo tengas ahí en tu escritorio. muchas Y gracias. ahí trae el recordatorio de cuando se me antoja ir a terapia por curiosidad, Sí. pues me voy a acordar del Dan. Mira, lo voy a hacer porque al final también dentro de mi proceso es experimentar, ¿no? Entonces, al final es como, pues, que no me platiquen, lo tengo que vivir, ¿no? Unas terapias. Cuando gustes, yo con mucho gusto te mando la agenda y nos Sí, avisas, ahí ¿no? nos Sí, nos vamos a coordinamos. meter a que vayas así al consultorio. Oye, pues acerquémonos ya después de esto a este tema de que, okey, ¿no? Pues vivimos en una mentalidad, algo. Yo creo que tu mente me parece muy interesante, tu manera de pensar, cómo filtras los procesos y demás. Y con esta inquietud que tienes, que a mí se me hace muy, muy chido, de ahora compartir esto con los demás, creas Productivers, Ujú. ¿no? Eh, Cuéntanos qué es eso. Yo me metí ahí como el borras. Ah, sí, yo jalo, Javi. Productivers. Pero cuéntanos un poquito más qué es eso. Productivers es todo un ecosistema Ujú. y es una forma mi concepto de inspirar originalmente es productividad, ¿no?
Entonces yo siempre fue de, yo quiero provocar que las personas sean más productivas y Okey. que los negocios sean más productivos. Así es como así arranco a inspirar. Y en algún momento filosofando era, y cuando yo convierta a esa persona productiva, ¿cómo le voy a denominar a esa persona? Entonces, la conclusión fue, pues la voy a denominar productiver, ¿no? Okey, Entonces, ¿tú sabes ser productivo? Eres un productiver. okey. Entonces, poco a poco empecé a darle forma a Productivers. Tiene 2 años que estoy haciendo la labor de construir este rompecabezas. Entonces, Productivers es todo un ecosistema, porque al final mis programas de capacitación ya no van a ser mente productiva, ahora van a ser Productivers. Mente productiva va a estar dentro de esto, pero ya es como un sistema que comprende lo que es el corazón que estoy aprendiendo y eso. Entonces, ahí entra el proceso formativo. Estoy por sacar mi siguiente libro, que ya es Productivers, yo creo lo que quiero, ese es el que va a salir. Luego entró el protocolo ya empresarial, que es donde te invité, que es donde empiezo a armar un grupo donde podamos echarnos la mano entre las personas para generar ahí, vinculación y monetización de negocio. Pero también gradualmente que esas personas vayan teniendo una mentalidad de productividad de, a ver, pues, yo soy productivo en lo que hago, y si eso lo que hago lo comparto con otros, pues, se va haciendo un efecto positivo, ¿no? Y, y por ahí estoy generando también un protocolo del perfil productiver, ¿no? Que el perfil productiver es como identificar características de esas personas y qué les hace falta para lograr esa parte productiva consciente, ¿no? Que ese es Okey. el modelo que estamos ahí trabajando. Entonces, es todo un ecosistema, ¿no? Al final, una cosa se va conectando con otra, pero que se vaya haciendo parte de un movimiento y ahora sí la vamos a aplicar tipo Mr. Beast, ¿no? Dentro de 5 años veremos este video y vamos viendo cómo va Productivers. ¿Cómo salió? Hay algo que a mí me gustó mucho y, si estás viendo este video y te quieres sumar a este proyecto y tienes ese perfil de alguien que quiera ser productivo conscientemente, pues escríbeme y te contesto y vemos cómo le hacemos. Ahorita estamos ubicados acá en Guadalajara, pero al final del día, como ya saben, vivimos en la mente, no importa en qué parte del planeta Sí, estés, sí. estás viendo esto, esto va a crecer muchísimo y hay muchos modelos de esto que tienen como objetivo generar negocio, generar, que una persona se beneficie, que una persona tenga más tal. Y a mí lo que me gustó mucho de Javier es: Dani, esto está diseñado para que todos crezcamos, Sí. para que todos seamos productivos y para que todos nos ayudemos los unos a los otros. Y eso me encantó, y por eso me dije: "Sí, yo me sumo al proyecto, vamos a darle con todo". Entonces, piensa en esto, si tú quieres crecer y ser alguien que al final del día, de manera consciente, no produzcas por producir nada más, sino por todo un ecosistema, por hacerle un bien a las empresas, al planeta y demás, ya sabes que todo mi trip es que sí, sé productivo, ten la empresota o lo que quieras, pero cuida tu salud mental, pues necesitamos gente sana de mente para tener mejores, ¿no? Ciudadanos, etcétera. Totalmente. Sí, al final, ahí, pues, estar estado de estabilidad emocional y todo en línea, lo que te propongas. Lo que quieras. Okey, pues mira, ya acercándonos ahora sí al final de los finales, te lanzo la pregunta final que hago siempre. Javi, ¿hay algo más importante que tu salud mental? Eh, me voy a regresar al tema de Ujú, que cada órgano es importante, ¿no? Al final, cada quien tiene su función, ¿no? ujú, Y, pues, para que esté bien la salud mental, pues, también tiene que estar bien la salud emocional. ujú. Entonces, es parte de como ese equilibrio. Inclusive hace ratito que hablábamos de que el corazón tiene neuronas y que también el estómago tiene neuronas. Entonces, es como todo tienes que estar en esa sincronía, ¿no? Y entra la parte de la alimentación, entran muchas cosas que al final es cómo, cuidar tu proceso integral, ¿no? En tanto mental como emocional, como espiritual, ¿no? Porque al final de cuentas, independientemente de lo que cada quien crea, pues, que busque ese balance en integralmente entre mente, cuerpo, corazón y espíritu. Okey, entonces, tú dirías, más importante que tu salud mental es que cuides tu integridad, que lo que pienses, lo que decíamos desde el principio, lo que pienses, lo que hagas y lo que comas y lo que todo lo que estés haciendo
tengan una sola función y de esa manera podríamos generar salud mental. Es correcto, sí, porque es buscar ese equilibrio, ¿no? Porque al final de cuentas, tú puedes decir: "Okey, cuido mi salud mental, pero descuido mi alimentación". Y a lo mejor dices: "Okey, es un causa-efecto", ¿no? Porque a lo mejor si me alimento mal, luego mi salud mental va a estar mal, ¿no? O vas correlacionando. Entonces, pues, como aspectos fundamentales, que es mente, cuerpo, alma, espíritu, corazón, estén en la misma sintonía. Perfecto. Pues ya con eso nos acaba el tiempo. Señoras y señores, si quieren más de el Javi Leiva y ser parte Productivers, escriban acá y también búsquenlo en sus redes sociales, que es donde te encontramos. Principalmente ahorita me estoy enfocando en Instagram como Javi Martínez Leiva 1. Ah. Ahí en el perfil viene un link donde me conecta hacia las distintas redes. A lo mejor hay gente que no usa Instagram, ¿no? Y a lo mejor, pues, se meten a Instagram y de ahí ven a dónde quieren seguirme, pero me muevo mucho en Instagram, en Facebook, TikTok y YouTube, ¿no? Todo estoy bajo el mismo nombre. Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Un mensaje para toda la gente que te está escuchando ahorita que pueda nutrir, ¿no? Cuiden su salud mental. Sí, yo creo que hoy en día uno de los principales problemas que hay en el entorno es el estrés, ¿no? Y el estrés va muy de la mano de esa salud mental, ¿no? Que de repente el estrés luego se convierte en ansiedad, en depresión. Entonces, como si estás en estrés, todavía estás en momento de rescatar. Ya cuando te vas hacia más abajo, pues vas a terminar medicándote y que no es lo más sano para mí, ¿no? Porque al final ya dependes de un factor externo para estar bien, ¿no? Y entonces para mí el estar bien es estar bien sin necesidad de un factor externo. Perfecto. Pues mi querido Javi Productiver, gracias por liberar mi cerebro. Aprendí mucho hoy, me das muchas perspectivas. Me quedo con muchas preguntas todavía Ah, bueno, de estas sí déjame hacértela. a ver. De la mañana que te levantas y dices, hoy tengo ideas y todo, y me pongo ahí a bajar las ideas. Tienes un cuadernito al lado de tu buró, tienes una oficina, te sales de tu cuarto y te vas. ¿Dónde bajas tus ideas a esas horas de la madrugada que todos están dormidos? Sí ¿Ok? tengo un cuaderno ahí en mi buró, tengo un cuaderno con pluma y de repente ahí me pongo a bajar. Eh, Cuando hay otras cosas que conectan con ya lo tecnológico, pues en el celular ahí me pongo a hacer mis. Pero ahí en tu cuarto, no te sales, no ya No, bajaste no. por un vaso de agua y no, ahí merengue. Depende, por lo regular sí empiezo ahí acostado ¿Ok? y ya de repente puede ser que me salga a correr y en ese lapso fue cuando se me ocurrió y pues regreso a la casa y lo anoto. Pero en tu cuarto te metes a la cocina, tienes un huequito, tienes una oficina ahí. Un espacio específico para eso no. Okey, No tengo un okey. espacio Ahí específico está. para Pues eso. no tienen que tener un espacio específico, ya lo saben, donde sean, anoten sus ideas, y si luego las quieren poner a que sean productivas, pues busquen al buen Javi y sean parte de esto que estamos iniciando ahora. Nos vemos en el próximo episodio, cuídense mucho, soy Daniel Kors, psicólogo clínico y organizacional, y por favor, dale clic a la campanita, así, Sí, sí, sí. ahorita, un like, coméntanos para que esto llegue a más personas. Hasta luego. Saludos.